Recuerdo esa noche como si fuera ayer. La luz de la luna llena se filtraba a través de las viejas ventanas de la casa abandonada que habíamos decidido explorar. Éramos 5: Matías, Sofía, Lorena, Mateo y yo. La casa tenía fama de estar embrujada, y en nuestra juventud imprudente decidimos llevar una ouija para invocar cualquier espíritu que pudiera estar presente. Nos reunimos en el salón principal, una habitación polvorienta con muebles cubiertos por sábanas blancas. Matías, el más valiente del grupo, colocó la ouija en una mesa en el centro de la sala y nos invitó a todos a sentarnos alrededor. Al principio, todo era risas y bromas, pero en el fondo, todos sentíamos una tensión creciente. La atmósfera parecía más pesada de lo normal, como si estuviéramos siendo observados. Encendimos unas velas alrededor de la ouija y cada uno de nosotros colocó un dedo sobre el puntero. Matías comenzó a recitar las palabras que habíamos encontrado en internet, llamando a los espíritus de la casa. La temperatura en la sala bajó varios grados de repente y todos intercambiamos miradas nerviosas. De pronto, el puntero se movió. Al principio, pensamos que Matías estaba bromeando, pero cuando preguntamos en voz alta quién estaba allí, el puntero respondió moviéndose lentamente hacia las letras, juntando el nombre de María. Sofía se sobresaltó, recordando haber escuchado historias sobre una mujer llamada María que había muerto en esa casa hacía más de un siglo. Pero la curiosidad nos venció y preguntamos qué quería. Y puso salir. Se movió el puntero. Ahora todos estábamos pálidos. Pedí que termináramos el juego, pero Matías insistió en continuar. Fue entonces cuando sucedió. Las velas se apagaron de repente y la puerta principal de la sala se cerró de golpe. Lorena comenzó a llorar y Mateo trató de calmarla, pero sus manos temblaban. Tratamos de movernos, pero era como si algo invisible nos retuviera. Seguimos preguntando con la ouija qué quería María. La respuesta llegó clara y rápida: restitución. Era evidente que tenía una cuenta pendiente en ese lugar. Sofía sugirió que quizás deberíamos intentar ayudarla a encontrar la paz, y todos estuvimos de acuerdo. Matías recordó haber leído que a veces los espíritus quedan atrapados porque buscan algo que han perdido. Preguntamos qué podíamos hacer para ayudarla, y el puntero deletreó: P-K-P. No entendíamos al principio, pero entonces recordé haber visto un viejo anillo en uno de los aparadores cubiertos por sábanas. Lo encontré rápidamente y lo coloqué en la mesa. El puntero volvió a moverse y deletreó: gracias. En ese momento, la temperatura de la habitación volvió a la normalidad y las velas se encendieron de nuevo por sí solas. La puerta principal se abrió y sentimos una sensación de alivio, como si una carga enorme se hubiera levantado. Salimos de la casa apresurados, sin mirar atrás. Nadie dijo una palabra durante el camino de regreso, pero todos sabíamos que habíamos hecho algo importante esa noche. Desde ese día, la casa ya no tiene la mala fama de estar embrujada. Las noches son más tranquilas y hemos aprendido a tener más respeto por lo desconocido. Ahora cada vez que paso por esa calle y veo la vieja casa, siento que alguien, en algún lugar, sonríe agradecido por nuestra ayuda. Todo comenzó como una noche cualquiera, llena de risas y anécdotas al calor de una fogata en el bosque. Éramos 5 amigos: Daniela, Esteban, Mónica, Federico y yo. Habíamos decidido pasar el fin de semana en una cabaña alejada de la ciudad para desconectar del mundo y simplemente disfrutar de nuestra compañía. A medida que la noche avanzaba, las historias de terror comenzaron a surgir inevitablemente. Fue Federico quien propuso, entre risas,
jugar a la Ouija. Aunque al principio todos nos negamos, su insistencia y la atmósfera del lugar nos hicieron cambiar de opinión. Así que, siguiendo las instrucciones en su viejo tablero de madera, nos sentamos en círculo y comenzamos la sesión. Al principio, nada pasó. Risas nerviosas, comentarios sarcásticos y preguntas sin respuesta llenaban el aire. Pero luego, de la nada, el puntero comenzó a moverse, lento pero seguro. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Esteban en voz baja. El puntero se deslizó, formando un sí. Nos miramos unos a otros, incrédulos y fascinados. A partir de ese momento, las respuestas se volvieron más inquietantes. Nos enteramos de que el espíritu se llamaba Eliseo y que había vivido en esta misma región hacía muchos años. Conforme avanzábamos, nuestra diversión inicial se fue transformando en tensión y miedo. El aire parecía hacerse más pesado, llenándose con un frío que nos calaba hasta los huesos. Decidimos que era suficiente y nos dispusimos a despedirnos. ¿Podemos irnos ahora?, pregunté con voz temblorosa. El puntero se mantuvo inmóvil por un momento. Luego formó la palabra no. De repente, una ráfaga helada apagó la fogata, dejándonos en la oscuridad total. En la penumbra, escuchamos voces, como si el bosque entero cuchicheara secretos antiguos y prohibidos. Daniela fue la primera en romper el silencio y sugirió que debíamos alejarnos del tablero inmediatamente. Pero cuando intentamos levantarnos, nuestros cuerpos se sintieron extrañamente pesados, como si algo invisible nos mantuviera en nuestros lugares. El ambiente se volvió asfixiante y fue entonces cuando vimos la figura. Entre las sombras, un rostro pálido, con ojos oscuros y vacíos, nos observaba. Era Eliseo, el espíritu con el que habíamos contactado. Su presencia era abrumadora, casi tangible. Con voz profunda y gutural, dijo: «No debieron venir aquí». Entramos en pánico. No sabíamos qué hacer. Mónica comenzó a llorar y Esteban intentó levantarse de nuevo, solo para caer al suelo, incapaz de moverse. Federico, con manos temblorosas, trató de cerrar la sesión con las palabras adecuadas, pero no dejó de tartamudear. «Por favor, déjanos ir», suplicó finalmente. Pero Eliseo no mostró compasión, solo rió, una risa que resonó en nuestras mentes como un eco eterno. Y entonces, de repente, todo se quedó en silencio y logramos salir de la casa. Suscríbete, dale me gusta, activa la campanita y déjanos tu comentario. Aquella noche de verano, mi amiga Tania y yo decidimos acampar en una playa aislada, lejos del bullicio de la ciudad. La luna llena iluminaba el océano con una luz mágica, creando sombras inquietantes entre las dunas. Llevábamos nuestras mochilas cargadas con lo esencial, algo de comida, linternas y una tabla de Ouija que había encontrado en el desván de mi abuela. Tania y yo siempre habíamos sido escépticas respecto a estas cosas, pero esa noche, el ansia por experimentar algo diferente nos llevó a atrevernos. En la quietud de la madrugada, extendimos una manta frente a la fogata y colocamos la Ouija en el centro. Con las linternas encendidas y una sensación extraña en el estómago, empezamos el ritual, apoyando nuestras manos en el indicador. Al principio, pasó lo que esperábamos. Nada. Nos reímos nerviosas, culpando al viento por cualquier movimiento leve del indicador. Pero entonces, la fogata pareció reducirse y nuestras linternas parpadearon, llenando el aire de una extraña electricidad. ¿Hay alguien aquí?, pregunté. El indicador se movió lentamente hacia sí. Nos miramos con los ojos muy abiertos, pensando que una de nosotras estaba jugando una broma. ¿Quién eres?, preguntó Tania. Las letras se deslizaron bajo nuestros dedos formando un nombre: Nathan. De repente,
Una ráfaga de viento apagó la fogata y nos quedamos a oscuras, solo con la luz de nuestras linternas. Podía sentir mi corazón golpeando en mi pecho. ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz apenas un susurro. El indicador se movió rápidamente, esta vez puso ayuda. Antes de que pudiéramos preguntar más, escuchamos un suspiro prolongado proveniente del océano. Miramos hacia el agua y vimos una figura emerger lentamente, arrastrándose hacia la orilla. Era una silueta oscura e indistinguible. Nos levantamos rápidamente, tropezando con la manta y la ouija. La figura continuó avanzando, dejando un rastro de agua tras de sí. «¡Corre, Tania!», grité, jalándola del brazo. Corremos hacia nuestro coche aparcado a cierta distancia, sin mirar atrás. El miedo y la adrenalina nos impulsaban, pero a mitad de camino, Tania se detuvo en seco. «Espera», dijo, con los ojos fijos en algo a lo lejos. Allí, en la arena, había una pequeña botella de cristal con un mensaje adentro. Sin perder tiempo, la recogimos y la abrimos. El papel, aunque viejo y húmedo, aún era legible. «Nathan, ahogado en el mar, pido a quien lea esto que ore por mi alma atormentada». Nos miramos, tratando de comprender lo que acababa de ocurrir. De repente, un destello de luz nos rodeó y la figura que antes se arrastraba se desvaneció. Sentimos una paz indescriptible. Parecía como si el alma de Nathan hubiera encontrado su camino. El final inesperado nos dejó conmocionadas, pero al mismo tiempo con una sensación de alivio y felicidad. Guardamos la botella como recuerdo de aquella extraña noche, y desde entonces creemos que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión. Nunca volvimos a jugar a la ouija, pero esa noche en la playa nos enseñó que a veces lo desconocido puede traer consigo no solo miedo, sino también paz.